En un universo lleno de verdades entremezcladas con falsedades, la Biblia nos advierte con claridad. Debemos permanecer alerta ante los impostores, quienes se presentan como inofensivos como ovejas, pero internamente actúan como lobos ansiosos por devorar. Mateo 7:15. Este consejo, otorgado por Jesús, resulta de suma importancia y nos insta a mantenernos vigilantes en nuestro sendero espiritual. Desde el inicio de nuestra fe, nos encontramos en una batalla invisible, combatiendo contra fuerzas que anhelan controlar nuestra alma. En esta travesía es imperativo aprender a discernir entre lo auténtico y lo falso, el bien y el mal. Pablo también abordó este tema, señalando que existen individuos que simulan ser portadores del mensaje divino, pero en realidad están engañando a todos, y esto no debería causar asombro, ya que incluso el diablo puede disfrazarse de algo benévolo. 2 Corintios 11, 13-14. En este video observaremos cómo estas advertencias bíblicas se manifiestan en la actualidad. Muchas congregaciones y líderes pueden parecer auténticos en la presentación de la verdad, pero en realidad podrían estar conduciéndonos por el sendero equivocado. Es crucial que sepamos identificar estas artimañas, ya que está en juego el destino eterno. Desde que Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, ha mantenido un objetivo constante en mente: obstaculizar los planes del Señor y destruir las vidas de sus seguidores. Esto se ha manifestado de diversas maneras a lo largo de la historia, como en el Edén, en la Torre de Babel, en el sufrimiento de Job e incluso en la posesión de Judas Iscariote, llevándolo a traicionar a Jesús. Estas luchas persisten en nuestra contra. Puede que pienses que el diablo actúa únicamente mediante enfermedades, posesiones demoníacas, grandes tragedias, y aunque sigue utilizando esos métodos, su arma principal es mucho más sutil y pasa desapercibida para muchos. Frecuentemente, el campo de batalla más significativo ocurre dentro de nuestras propias comunidades eclesiásticas. En este video mostraré cuáles son las tácticas que emplea y que están llevando a muchas personas a apartarse del auténtico evangelio. Resulta esencial que estemos atentos y alertas, ya que esto podría estar sucediendo justo frente a nuestros ojos. Al final, compartiré mi perspectiva sobre cómo estos ataques están proliferando cada vez más y qué medidas debes tomar para no caer en estas trampas espirituales. Pero antes de iniciar, te insto a que te suscribas. Es un proceso rápido. Haz clic aquí para suscribirte al instante. Verás un icono de campana. Selecciona la campana y elige la opción Todas. Así recibirás directamente en tu teléfono los próximos videos que publique. Entonces, comencemos. Hermanos, es crucial en nuestra travesía cristiana estar alertas a todo aquello que pueda engañarnos y apartarnos de nuestro propósito, que es seguir las enseñanzas de Cristo. Por ello, ahora compartiré algunas maneras en las que Satanás se ha infiltrado en las iglesias para desviarnos y destruirnos. El primer embate ocurre mediante las prédicas que solo comunican lo que deseamos escuchar. Últimamente he observado en el ámbito cristiano, especialmente en Internet y las redes sociales, un tipo de predicación bastante llamativo, aunque preocupante. Se trata de la predicación al estilo de un motivador personal. El orador crea un ambiente cautivador con luces y música relajante, transmitiendo mensajes que frecuentemente complacen y reconfortan a las personas, pero que pueden desviarlas del auténtico camino establecido por Dios. Este fenómeno, a menudo adornado con la vestimenta de la modernidad y el atractivo emocional, representa un desafío profundo para el núcleo de nuestra fe. La Biblia, en su sabiduría atemporal, ya anticipaba estos días, advirtiéndonos sobre la facilidad con la que el corazón humano es seducido. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo nos previene: porque llegará un tiempo en el que no tolerarán la sana doctrina. Al contrario, teniendo comezón de oír, se rodearán de maestros según sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad, volviéndose a las fábulas. Este aviso refleja claramente el peligro de alejarnos de las verdades fundamentales del Evangelio en favor de mensajes que, aunque reconfortantes, carecen del poder transformador de Dios. La esencia del Evangelio es por naturaleza confrontadora, llamándonos al arrepentimiento, al renunciamiento de uno mismo y a la entrega total a Cristo.
Jesús nunca prometió un camino fácil. Por el contrario, afirmó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Este mensaje central del Evangelio contrasta significativamente con el contenido frecuentemente superficial de las prédicas motivacionales, que tienden a minimizar la necesidad de arrepentimiento y transformación personal, centrándose más en el bienestar individual y en la satisfacción inmediata. Por lo tanto, mientras navegamos por este océano de enseñanzas contemporáneas, es imperativo mantener nuestros corazones y mentes firmemente arraigados en la palabra de Dios. Debemos ser como los bereanos, que al escuchar las prédicas de Pablo examinaban las Escrituras diariamente para confirmar la veracidad de sus palabras. Hechos 17:11. Este método de discernimiento bíblico es fundamental para resguardar nuestra fe contra las corrientes engañosas que buscan apartarnos del auténtico camino que lleva a la vida eterna. En síntesis, la creciente presencia de prédicas al estilo coach motivacional, con su enfoque en mensajes agradables que evitan confrontar a los oyentes con las demandas del Evangelio, nos recuerda de manera contundente la importancia de mantener una vigilancia espiritual. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a buscar no solo la comodidad, sino también el desarrollo y la madurez espiritual, los cuales frecuentemente se obtienen a través de desafíos y pruebas. Que podamos, por lo tanto, esforzarnos por ser leales a la verdad del Evangelio, permitiendo que la palabra de Dios modele nuestras vidas y oriente nuestros pasos en cada instancia. Y aunque las palabras de aliento, las palabras de motivación son esenciales y útiles, el problema surge cuando sustituyen o ocultan el verdadero mensaje del Evangelio. Como seguidores de Cristo, es esencial recordar que la vida cristiana no se trata solo de sentirnos bien y cómodos todo el tiempo. Nosotros, hermanos, debemos buscar el crecimiento y la transformación espiritual, sin importar el costo, incluso cuando ese precio sea elevado. Estas prédicas modernas, la mayoría de las veces, promueven una interpretación distorsionada de la Biblia, sugiriendo ideas como «Dios te ama tal como eres, no necesitas cambiar», o «Si estás contento como estás, sigue así, Dios te ama de igual manera». Pero eso, hermanos, va en contra de las enseñanzas bíblicas sobre arrepentimiento, renuncia y la necesidad de un nuevo nacimiento. Hermanos, necesitamos reconocer que Dios realmente nos ama mucho y ya lo demostró al enviar a Jesús para morir por nosotros. Pero la Biblia es muy clara en que cada uno de nosotros debe tomar su propia cruz y caminar con Él, enfrentando las pruebas que esto pueda causar. Y este aumento constante en la búsqueda de prédicas que nos conforten, pero que no nos confronten en absoluto, indica que el diablo está logrando desviar a las personas de la verdadera esencia de la fe. El apóstol Pablo ya nos había advertido en el capítulo 4 de su segunda carta a Timoteo, donde habló de personas que prefieren ignorar la verdad y volverse hacia mitos que satisfacen sus propios deseos. Así que mantén una atención especial a este tipo de prédicas. El segundo tipo de ataque son las alabanzas motivacionales. Cada día surgen canciones que parecen más mensajes motivacionales que adoración a Dios. Estas canciones gospel, aunque sean emocionalmente impactantes, a menudo centran el ego en lugar de glorificar al Señor. La Biblia nos instruye sobre la importancia de alabar a Dios con todo nuestro ser, y al principio del Salmo 95 se nos exhorta a cantar alegremente al Señor y presentarle alabanzas con cánticos. Siguiendo esta línea, enfrentamos un gran problema con esta tendencia de alabanzas que parecen haber salido más de una lista de autoayuda que de las páginas de la Biblia. No me malinterpretes, por supuesto que necesitamos ánimo, una fuerza para seguir adelante, pero cuando el enfoque se desvía de Dios y se centra completamente en nuestro propio bienestar, algo está fuera de lugar, ¿verdad? Mira, el asunto de los salmos, por ejemplo, es profundo. Transmiten esa sensación de alabar a Dios en cualquier situación, ya sea en la alegría o en el dolor, recordándonos siempre quién Él es y lo que ha hecho. Como en el Salmo 150, que cierra el libro con un «alabadle con sonido de trompeta, alabadle con salterio y arpa, todo lo que respira alabe al Señor, aleluya». Eso realmente pone a Dios en el centro, mostrando que cualquier cosa que hagamos, desde tocar un instrumento hasta respirar, puede ser una forma de alabanza. Pero entonces, ¿qué observamos hoy en día? Muchas canciones que
aunque tengan una melodía conmovedora, se centran más en cómo somos especiales, cómo superaremos en la vida, cómo todo saldrá bien para nosotros. Claro, Dios quiere nuestro bienestar, pero cuando el mensaje se queda ahí, se omite la parte de Dios es soberano, de Dios tiene un plan mayor, de a veces enfrentaremos luchas, pero Dios sigue siendo bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, volvemos a lo esencial. Recordamos que alabar a Dios va más allá de simplemente sentirnos bien, es reconocer quién Él es adorar, incluso cuando la vida no es tan maravillosa. Y aprendemos a discernir, ¿verdad? Seamos más como aquellos de Berea, que no aceptaban cualquier cosa que oían, sino que comparaban todo con las Escrituras. Hechos 17:11. Entonces, eso sería todo. La próxima vez que reproduzcas tu selección de alabanzas, realiza una verificación. ¿Esta canción me está ayudando a percibir a Dios más claramente? ¿Me está recordando quién Él es y lo que ha hecho? Si es así, adelante. Si no, tal vez sea el momento de buscar aquellas que realmente exalten al Señor. Alabar a Dios implica desplazar el enfoque de nosotros y ponerlo completamente en Él, de donde proviene toda nuestra fuerza y esperanza para comenzar. Ya en Colosenses 3:16, el apóstol Pablo insta a los cristianos a permitir que la palabra de Cristo resida abundantemente entre ellos, enseñándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, estos dos pasajes indican que debemos emplear la alabanza para glorificar a Dios, expresar su amor incondicional y la obra de Cristo, y no para inflar nuestro ego. ¿Entendido? Los salmos de la Biblia son un gran ejemplo de esto. En el Salmo 8, por ejemplo, el rey David hace una afirmación maravillosa sobre lo que realmente debería ser la alabanza. Observa lo que dijo: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí estableciste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Nota que el rey de Israel, que tenía todos los motivos para engrandecerse, reconoce que el hombre es pequeño, insignificante ante la grandeza de Dios y de su acción. Y aquí llegamos al tercer tipo de ataque del enemigo, que es la introducción de nuevas doctrinas. Este es ciertamente uno de los ataques más peligrosos y ha causado mucha confusión dentro de la Iglesia. Últimamente, el diablo ha utilizado mensajes como Dios odia el pecado, pero ama al pecador, llevando a muchas personas a creer que no es necesario cambiar de vida. La Biblia, sin embargo, ya nos advirtió sobre este peligro. Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, alertó que si alguien, incluso un ángel del cielo, predicara un evangelio diferente al que él había predicado, que tal persona fuera anatema. La idea de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, es verdadera hasta cierto punto. Dios, de hecho, ama a todos, pero ese amor no es una licencia para vivir como nos plazca. Dios ama, pero también llama a todos al arrepentimiento y a la transformación de vida. Jesús mismo le dijo al hombre que curó: ve y no peques más. Juan 8:11. Este no fue simplemente un mensaje de que todo está bien, sino una invitación a adoptar un nuevo estilo de vida. La cuestión con algunas de las doctrinas actuales es que sugieren que está permitido continuar viviendo de la misma manera, sin hacer cambios. Sin embargo, el mensaje central de la Biblia es acerca del crecimiento y la transformación, vivir de una manera que sea agradable a Dios. No se trata de que Dios se ajuste a nosotros, sino de que nosotros nos ajustemos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, la acción necesaria es clara. Debemos dedicarnos a la lectura de la Biblia, a la oración y a buscar discernimiento. Es crucial estar alerta, ya que no todo lo que se presenta como verdad proviene de Dios. Necesitamos mantenernos firmes en las enseñanzas bíblicas sin permitirnos ser influenciados por cada nueva doctrina que surge. En resumen, el amor de Dios es increíble e innegable, pero este amor conlleva un llamado a una vida de arrepentimiento, cambio y transformación. No podemos quedarnos estancados, viviendo de manera que no refleje ese amor. Dios desea transformar vidas y debemos estar abiertos a esa transformación, evitando caer en las trampas de las doctrinas modernas que se apartan del verdadero evangelio. Mantengamos el enfoque y sigamos el camino que Dios ya estableció para nosotros. Estas y otras doctrinas pueden manifestarse de diversas maneras, ya sea a través de la predicación, algún himno cantado en el púlpito o la aceptación de temas que sabemos que no están de acuerdo con la Biblia, como la ideología de género y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin mencionar que hay iglesias que se autodenominan cristianas, pero adoptan una teología FLH. Además, se ha instaurado el movimiento ecuménico
político que une diferentes visiones religiosas con el discurso de que todos los caminos llevan a Dios. Estas ideas falsas están debilitando la identidad de la Iglesia y desviando a los cristianos de su misión de ser luz en medio de las tinieblas. Cuanto más la Iglesia se asemeja al mundo, más pierde su fuerza y su testimonio. Por eso, la Biblia advierte que no debemos conformarnos con los patrones de este mundo, sino buscar la transformación al renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y solo así venceremos estas artimañas del enemigo. El cuarto tipo de ataque espiritual es avergonzar a los líderes levantados por Dios. Otra artimaña del enemigo para debilitar a la Iglesia es el ataque a líderes y personas influyentes en el ámbito cristiano. Satanás trabaja arduamente para derribar a aquellos que están al frente de ministerios porque sabe que la caída de una persona relevante puede disminuir la fuerza de la Iglesia y generar escándalo tanto para los fieles como para los de fuera, que pueden utilizar esto como motivo para burlarse o para no convertirse a la fe en Jesús. Este cuarto tipo de ataque espiritual, enfocado en desacreditar a líderes cristianos, es profundamente dañino para la Iglesia. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de la importancia de liderazgos íntegros y cómo los ataques a estas figuras pueden afectar negativamente a la comunidad de fe. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:2, Pablo describe las cualidades que un líder debe tener, enfatizando la importancia de la buena reputación y del carácter irreprochable. Cuando los líderes son atacados, ya sea por fallos reales o acusaciones falsas, el impacto va más allá de su persona. Afecta a toda la Iglesia. La confianza se ve sacudida y la unidad de la comunidad puede ser seriamente comprometida. Además, estos eventos pueden desalentar a potenciales nuevos miembros o debilitar la fe de aquellos que ya son parte. Es importante recordar que todos son susceptibles a errores, incluyendo líderes. La Biblia nos enseña a orar por ellos, no solo para que sean protegidos de ataques, sino también para que tengan sabiduría, integridad y discernimiento en su liderazgo. Hebreos 13:18 exhorta a los fieles a orar por sus líderes, para que estos puedan actuar con honor en todas las situaciones. Además, la manera en que la comunidad responde a estas situaciones es crucial. Gálatas 6:1 nos orienta a restaurar a aquellos que están en falta con espíritu de mansedumbre, recordando que todos están sujetos a tentaciones. Esto no significa ignorar los errores, pero sí abordarlos de manera que promueva curación y restauración, no solo para el individuo, sino también para toda la Iglesia. En consecuencia, frente a este tipo de embate, la Iglesia debe unirse en oración y respaldo a sus líderes, buscando la verdad y la justicia, pero siempre actuando con amor y compasión. Al encarar estos desafíos juntos, podemos fortalecer nuestra comunidad, manteniendo nuestra fe y nuestro testimonio ante el mundo. Recuerda, la Iglesia no es solo una organización, es un cuerpo, y cuando una parte sufre, todo el cuerpo siente. Así, colaborando en conjunto, podemos superar estos ataques y seguir creciendo en amor y unidad. Un ejemplo triste de esta estrategia maliciosa son los casos de cantantes gospel, que después de haber tenido éxito e influenciado a muchas vidas, terminaron apartándose del camino y ahora aparecen en los medios de manera negativa. Personas que en un momento fueron referencias en la alabanza y la adoración, pero después se desviaron. Demuestran cómo el enemigo puede usar a influencers para causar daños terribles a la imagen del cristianismo. De igual manera, muchos pastores, predicadores y evangelistas que fueron poderosamente usados por Dios en el pasado acabaron siendo seducidos por el dinero, el poder o los placeres de la carne, y estas caídas no solo destruyeron sus propias reputaciones, sino también perjudicaron la forma en que los no creyentes ven a la Iglesia. Y la Biblia advierte en 1 Juan 2, que dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, quiero decir aquí que no soy mejor que nadie, no soy superior a esos líderes que cayeron, incluso porque la Biblia dice que el que piensa que está firme, tenga cuidado para que no caiga. Lo que estoy expresando en este video es sobre cuán
cuánto trabaja el enemigo para que haya escándalos entre nosotros y así debilite la fe de muchas personas. Por eso, ahora quiero dejar mi opinión sobre este asunto. Es obvio que no estoy en contra de que la Iglesia se adapte a la sociedad en la que está inserta, porque fue por entender a las personas, sus necesidades, sus debilidades, que la Iglesia ha seguido firme en su propósito en estos 2000 años. Pero lo que necesita quedar muy claro es que nunca debemos negociar los principios de la palabra de Dios, porque es ella quien debe guiarnos y ella debe ser la fuente de nuestro conocimiento, la fuente de la verdad. ¿Entendido? Por lo tanto, cuando hablo sobre la Iglesia adaptándose, no estoy diciendo que deba renunciar a su esencia o comprometer sus creencias fundamentales. La Biblia ha sido nuestra brújula desde el principio y eso no puede cambiar. En Mateo 5, 13 a 16, Jesús nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto significa que tenemos un papel activo en la sociedad, preservando lo que es bueno e iluminando el camino para otros a través de nuestro ejemplo y enseñanzas. Pero para hacer esto efectivamente, necesitamos mantener nuestra identidad cristiana firme e inquebrantable. Nuestra capacidad de impactar el mundo a nuestro alrededor no viene de ceder a las presiones o modas de la sociedad, sino de permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo. Esto no significa que debamos aislarnos o rechazar todo lo que es moderno. Por el contrario, podemos y debemos usar las herramientas y medios de comunicación actuales para difundir el mensaje del Evangelio. Lo que no podemos hacer es alterar ese mensaje para hacerlo más aceptable, según los estándares del mundo. En 1 Corintios 9, 22, 23, Pablo habla sobre hacerse todo para todos, a fin de salvar a algunos. Esto muestra que estaba dispuesto a adaptarse a la cultura a su alrededor, pero sin jamás comprometer el Evangelio de Cristo. Sabía que el mensaje del Evangelio tiene poder propio y no necesita ser diluido. Por lo tanto, mientras navegamos por los desafíos de ser iglesia en el mundo moderno, recordemos mantener la palabra de Dios como nuestra fundación inquebrantable. Busquemos maneras creativas y relevantes de interactuar con la sociedad, sin perder de vista quiénes somos y lo que creemos. Al final del día, es nuestra lealtad a los principios bíblicos lo que nos otorga la verdadera fuerza y relevancia, no cuánto nos ajustamos a las expectativas del mundo. Así, la Iglesia debe comprender y comprometerse con el mundo, pero siempre como un faro de verdad, amor y esperanza, guiado por los principios eternos e inmutables de la palabra de Dios. Eso es lo que nos distingue y nos habilita para llevar a cabo una verdadera transformación en las vidas y en la sociedad. Sigamos entonces avanzando en este equilibrio, siendo verdaderamente sal y luz, sin olvidar nunca la fuente de donde proviene nuestra luz. Y también es importante dejar claro que nuestra misión de ser luz y sal en la tierra no ha cambiado y nunca cambiará, por más que Satanás quiera que lo olvidemos. Y la frase, Dios odia el pecado, pero ama al pecador, tiene mucho sentido, pero espera que el pecador se arrepienta de sus pecados, que se vuelva hacia Jesús y lo reconozca como Señor y Salvador. Amén. Y si la persona acepta esa invitación, tendrá la vida eterna con Cristo, pero si prefiere vivir según su propia voluntad, no podrá estar al lado del Padre en el día del juicio final, porque Dios es santo y solo podrá estar con Él quien ha sido purificado por la sangre de Jesús. Amén. Hablemos entonces sobre esa elección que todos tenemos que hacer en algún momento de la vida. Aceptar la invitación de Jesús para seguirlo es más que solo decir sí con la boca. Es un cambio de vida, una transformación que comienza desde dentro hacia afuera. Como dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa dejar atrás lo que éramos antes y comenzar un nuevo viaje con Jesús al mando. Ahora, esa decisión de seguir a Jesús o no es súper personal y Dios da a cada uno de nosotros la libertad de elegir. Pero como en cualquier elección importante de la vida, tiene consecuencias. Vivir según nuestra propia voluntad puede parecer genial al principio, como hacer lo que queramos sin nadie para decir lo contrario. Pero a largo plazo, eso no lleva a ningún lugar bueno. Romanos 6:23 habla claramente sobre esto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no es solo una cuestión de evitar lo malo. Seguir a Jesús trae una paz, una alegría que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Es como si finalmente encontráramos el lugar donde deberíamos haber estado desde el principio. Jesús mismo dijo en Juan 10, que Él vino para que tengamos vida
y la tengamos en abundancia. No está hablando de tener un montón de cosas, sino de una calidad de vida que solo Él puede dar. Entonces, si estás en esa encrucijada pensando en qué elegir, recuerda que Jesús está de brazos abiertos esperando por ti. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, su amor es mayor que cualquier cosa. Primera Juan 9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una promesa increíble. Aceptar a Jesús es comenzar una aventura que dura la eternidad. Y esta aventura no es solo sobre el destino final, es sobre el viaje, sobre crecer, aprender y transformarse cada día. Entonces, ¿qué tal dar ese paso? Dios ya hizo su parte enviando a Jesús. Ahora la elección está contigo. Vas a aceptar la invitación. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, familiares. Vamos a compartir mensajes del Evangelio. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo vídeo. Un gran abrazo.